Doctora Lorena Flores Hernández, especialidad en anatomía patológica en el Hospital General de México, curso de alta especialidad en citopatología en el Instituto Nacional de Cancerología, actualmente encargada del Departamento de Citopatología del Instituto Nacional de Cancerología. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente en este curso, Patricia Alonso, que pues año con año se ha venido haciendo, aunque este año sea en una modalidad diferente, pero pues bueno, me da gusto que a pesar de todo no se cancele y se siga haciendo, adecuándose a las nuevas pues la nueva modalidad, ¿no? La nueva normalidad. Muchas gracias a los que me invitaron, a los organizadores. Y pues miren, vamos a hablar acerca de la lesión de alto grado y sobre todo los patrones problemáticos, que esto es una nueva, o salió más bien en la nueva edición del sistema Bethesda. El sistema Bethesda en esta última edición sí hubo cambios en cuanto a las lesiones de alto grado, pero a las lesiones de bajo grado no. Ambas lesiones están en el capítulo 5, así se llama el capítulo, anormalidades en células de epitelio plano, y la lesión de bajo grado permaneció sin ningún cambio, pero hicieron unas nuevas, pues una actualización justo al alto grado, y dividieron todo el alto grado en diferentes patrones que les llamaron patrones problemáticos. Y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que recordar que el alto grado pues tiene características que están muy, muy bien definidas, a pesar de lo complicado que pudiera ser o los diagnósticos diferenciales que existen. Hay criterios muy bien establecidos, como estos tres que estoy poniendo en la diapositiva, en los tres primeros, que están en letras más oscuras, en azul más oscuro, justo son los que nos ayudan o nos dan o son de mayor peso, digamos, para poder hacer este diagnóstico con mayor facilidad. Uno de ellos es el tamaño de las células. Recordemos que el alto grado siempre se presenta en células pequeñas o inmaduras, o también les llamamos nosotros profundas, ¿no? Ya sean basales o parabasales, pero también puede encontrarse en células de metaplasia. La relación núcleo-citoplasma es una clave para hacer el diagnóstico y esta siempre tiene que estar perdida. O sea, debe haber mucho núcleo y poco citoplasma. También la membrana nuclear debe ser irregular y estos son así como los criterios de mucho, mucho peso. También existen otros que son los 4 criterios que están abajo, que es la disposición, que puede ser dispersa en láminas, en grupos o en sincicios. Estos 4 criterios que están aquí abajo me parecen, pues sí hay que tomarlos en cuenta, pero la verdad es que a veces hasta son, hasta cierto punto, como, voy a decir la palabra, como que chistosos, ¿no? Porque pueden ser dispersos o en láminas, en grupos, en sincicios, núcleo, hipercromático, normocromático, hipocromático. El nucleolo puede o no haber. El citoplasma puede ser denso o claro o queratínico. O sea, hay un sinfín de posibilidades ahí. Entonces, no son características que realmente nos ayuden, ¿no? Entonces, en las 4 características de abajo, pues la verdad es que no son como que de gran ayuda, y por eso es que el hecho de que pueda haber toda esta variación o todo este espectro de posibilidades hace que los diagnósticos diferenciales igual sean muy amplios, ¿no? Muchos diagnósticos diferenciales, dependiendo de qué características tenga o se presente o cómo se presente el alto grado. Pues en un esfuerzo, el Bethesda, como por ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre el alto grado y todo lo demás con lo que se puede confundir, pues presentan esta tabla, que es una tabla solo que está dividida en 2 partes, porque no les alcanzó ni la página para hacerlo, pero la pongo aquí, no pretendo que puedan leer las letras porque son muy pequeñas, pero lo interesante o lo importante de esto es mencionar que sí es una ayuda y enumera aquí los diagnósticos diferenciales más frecuentes, y del lado izquierdo, en la columna de la izquierda, está el alto grado de su diagnóstico diferencial principal, que sería ASCH, luego metaplasia escamosa, atrofia, células glandulares, células endometriales,
muestreo de endometrio, metaplasia tubaria, cambios por DIU, adenocarcinoma in situ, incluso linfocitos e histiocitos. Entonces, la verdad es que es muy amplia y también yo siempre he pensado que el diagnóstico diferencial de una entidad puede ser tan extenso también como la poca experiencia que uno tenga, porque cuando uno es muy joven o apenas está aprendiendo algo, no sé, por ejemplo, citología, pues a veces el diagnóstico diferencial puede ser todo. Entonces, aunque estos son los principales, si se fijan, aquí no está mencionado el bajo grado y el carcinoma epidermoide, que creo que también podrían ser pues muy importantes, ¿no? O adenocarcinoma, que tampoco está mencionado y también puede ser. Entonces, prácticamente, dependiendo de la morfología o sí, la disposición de las células, los diagnósticos diferenciales prácticamente pueden ser casi todo el Bethesda, dependiendo de cada caso. Pero bueno, la lesión de alto grado, el clásico que todos conocemos, pues es esto, como ya les había mencionado en los primeros 3 criterios que había puesto con negrillas en 2 diapositivas previas, que son que sean células profundas o inmaduras, o sea, pequeñas, que tengan pérdida de la relación núcleo-citoplasma, como es el caso de esta célula, y que también haya irregularidad de la membrana. Y esta es la clásica célula de alto grado, que creo que no tenemos pues, ninguno de nosotros problema o conflicto de qué se trata, ¿no? Que es un alto grado sin problema clásico. Sin embargo, lo que les mencioné en un principio es que el Bethesda en esta última edición, pues dividieron en alto grado según los patrones y pusieron ahí o lo dividieron en 10. Si se fijan, los primeros 7 los voy a mencionar uno por uno a lo largo de la plática. Sí considero que de verdad pueden ser problemáticos, aunque el 8, el 9 y el 10 que están ahí señalados puse una carita así como que pensativa, porque no considero yo, pero no lo sé, que sean de verdad problemáticos, porque mencionan el número 8 como células de alto grado aisladas y pequeñas, que voy a regresar la diapositiva previa, que serían como estas, aisladas y pequeñas, que a mí esto no me ocasionaría conflicto o no sería algo problemático para mí para diagnosticarlo, pero a veces suele incluso confundirse, podría confundirse, por ejemplo, por cambios por DIU o alguien nos podría confundir incluso con linfocitos, cuando las células, sobre todo en citología de base líquida, en donde las células son mucho más pequeñas. El número 9, que es, ellos lo pusieron así como núcleos desnudos anormales, tampoco me parece o no estoy muy convencida de que debiera ponerse como un patrón de alto grado problemático, porque la presencia de núcleos desnudos por sí sola no es una presentación del alto grado, sino solo indica, o la presencia de núcleos desnudos anormales, indica la posibilidad de que pueda haber alto grado. No son células características de alto grado. Entonces, por eso, como que no me convence mucho, pues yo ponerlo aquí como un patrón problemático franco. Y luego el número 10, que es las lesiones de alto grado dispuestas en hilera, pues es el clásico alto grado, como voy a regresar otra vez a la diapositiva previa, como esta, pero dispuestas casi siempre o frecuentemente a lo largo de un extendino donde hay moco, ¿no? Y están todas así a lo largo. Y tampoco me parece que ese sea un patrón problemático, aunque podría ser si lo confunde alguien con histiocitos, pero creo que no me lo parece, o sea, como que realmente cause problemas. Entonces, vamos a ver a continuación los primeros 7 patrones, uno por uno. Miren, este es el que les decía, ¿no? El 8, el 9 y el 10, que no me convencen mucho, que es el de células de alto grado aisladas. Estas fotografías son del Bethesda. El número 9, que es el de núcleos desnudos anormales, y el de alto grado dispuestos en filas o en hileras, que yo creo que no ocasionan mayor complicación. Y el resto de patrones, que son del 1 al 8, o perdón, del 1 al 7, vamos a verlos uno por uno y sus diagnósticos diferenciales. El primero, ¿no? Que es el de agregados incisionales, creo que a mi parecer es de los más frecuentes y casi siempre está asociado a que haya invasión a las glándulas o extensión glandular. Esta diapositiva y la siguiente son fotografías del Bethesda. Después pondré unos ejemplos de nosotros del INCAN.
pero quería ponerles los del Bethesda para que nos sirvan siempre como parámetro y podamos comparar los ejemplos de los casos reales con los del Bethesda. Entonces, estas dos fotografías y las que siguen, justo en el pie de figura dice ahí que es una lesión de alto grado en un grupo en el que se presentan las células que son pequeñas, dispuestas como en sincicio prácticamente, en donde se borran los límites entre célula y célula, y hay sobreposición. Otra de las características que tienen esta disposición o este patrón es que se forman o se tienden a formar remolinos entre las células que están en el centro. Estos otros dos son ejemplos también del Bethesda, y bueno, ahí dice que si es paciente de tantos años y no sé qué, pero lo importante es lo que está subrayado, que dice alto grado con compromiso de células o de glándulas endocervicales, ¿no? O compromiso glandular o extensión glandular, como quieran llamarle. Y algo muy característico de esto, que nos sirve para hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de células, es que el tipo de células parecen de tamaño y de forma y de disposición glandulares. Lo único que llama la atención es que tienen cromatina muy granular, como cromatina de epitelio plano. Entonces, cuando uno ve epitelio glandular, que parece esto, ¿no? Con cromatina granular gruesa, como de epitelio plano, y esta disposición como en remolinos, es altamente probable que se trate de extensión glandular de una lesión de alto grado. Entonces nos vemos obligados o tenemos que estar, estamos forzados a encontrar el alto grado franco para poder con toda tranquilidad diagnosticar. Estos otros dos también son ejemplos del Bethesda, diferentes, pero también son, con esta disposición, es un sincicio de células que en tamaño y forma y disposición parecen glandulares, solo que tienen esta cromatina un poco más granular o gruesa. Y bueno, igual explican en el pie de figura que si tiene tantos años la paciente, no sé qué, ¿no? Y las describen, pero abajo dice con compromiso de glándulas endocervicales, que es lo que está subrayado, que es lo que nos importa. Entonces, puede ser en estos casos que las pacientes tengan alto grado con la extensión y de alguna manera fortuita solo se muestreó la extensión glandular. Entonces, cuando se deposita en la laminilla la muestra, parece nada más epitelio glandular. Nosotros, como les decía, si buscamos exhaustivamente en la laminilla y no encontramos las francas de alto grado, está, digamos que podríamos decir que tenemos permiso, está permitido de alguna manera llamarle AGC si no estamos 100% seguros si es epitelio plano, o sea, alto grado con extensión, y podríamos ponerle AGC. Acuérdense que el AGC pues es como una gran sombrilla, digamos, que cubre o engloba un montón de entidades, y una de esas es el alto grado con extensión. Entonces, digamos que no estaría del todo mal. Los diagnósticos diferenciales que a mí me parecen principales por esta disposición que parecen grupos es obviamente que sea, pues que le pongamos AGC y que lo dejemos solo como AGC, que sea también un adenocarcinoma o también atrofia. Les voy a mostrar, en esta diapositiva del lado izquierdo, arriba, está una foto del Bethesda que en prácticamente todos los ejemplos de aquí en adelante de la plática, voy a poner del lado izquierdo un ejemplo del Bethesda, uno de nosotros, del INCAN, y también el caso del otro lado, ¿no? Del lado derecho. Entonces, si se fijan, en estos agregados sinciciales tenemos el grupo, como ya les mencioné, que es un grupo sincicio, con cromatina como más de plano, no tan abierta ni tan vesicular. Y el ejemplo de la derecha, que es un adenocarcinoma, muchas de las células que forman estos grupos, algunas sí tienen cromatina más granular, como esta, alguna que otra célula, pero la mayoría tienen la cromatina abierta o fina, o como también se describe, marginada a la periferia. Entonces, esto o estos criterios o estas características de la cromatina ayudan a hacer el diagnóstico diferencial entre que se trate de un adeno o que sí sean agregados sinciciales o este patrón de agregados sinciciales de un alto grado, que posiblemente sea un alto grado con extensión glandular, ¿no? Otro diagnóstico diferencial de este patrón de agregados sinciciales, aquí pongo otra vez del lado izquierdo de la barra azul, un ejemplo del Bethesda, abajo un ejemplo de nosotros del INCAN,
Y del lado derecho, un caso de atrofia, que también en algunas mujeres con epitelios atróficos, cuando se toma la muestra puede esfacelarse o venir la muestra con una gran cantidad de células que pueden disponerse ya sea en láminas, incisios o incluso como en cardumen, ¿no? Pero puede ser que haya tal cantidad de células que se asemejen, ¿no? Un poco a un sincicio o que parezca una sobreposición que sugiera o se parezca al alto grado sincicial. ¿Y por qué se parecería? Porque las células son pequeñas y porque son pequeñas, profundas, y por la disposición está en sincicios, incluso la disposición formando remolinos. Lo que ayuda en estos casos, y que es muy importante, es la gran cantidad de células que suelen desprenderse en estas tomas y encontrarse en las laminillas. Entonces, no es muy normal encontrar en agregados incisionales o en este patrón de alto grado en agregados incisionales muchísimos grupos, y en la atrofia es frecuente que prácticamente toda la laminilla haya de estos sincicios. Y otra cosa también ayuda mucho es que cuando uno ve las orillas de los incisios, las células que se desprenden de ahí son muy similares a las que están en el resto de la laminilla, y eso también ayuda a darnos cuenta que se trata de atrofia y no un alto grado. Otro diagnóstico diferencial de este patrón en estos incisios, miren, del lado izquierdo están dos ejemplos del Bethesda y del lado derecho un cepillado enérgico o AGC. Podría ser AGC por cualquier otra circunstancia, pero en este caso, o este caso que puse aquí de ejemplo, fue un cepillado enérgico en donde, pues igual, son células glandulares de endocervix, pero el cepillado hace, al tomar la muestra, enérgicamente se produce como una sobreposición de las células que puede crear la falsa idea de que se trate de un sincicio y lo confundamos o lo podamos confundir con los agregados incisiales. Si no pudiéramos hacer el diagnóstico de que es un cepillado enérgico, lo correcto es ponerle AGC. Si identificamos que es un cepillado enérgico por la disposición de las células y eso, obviamente ya no le pondríamos AGC, si no estaríamos sobrediagnosticando AGCs, ¿no? Y en todo caso, suponiendo si alguien dijera, es que ¿qué tal? Le puse AGC, pero resultó un alto grado, no importa, está bien, porque en el seguimiento a las pacientes de AGC, pues les tienen que hacer colposcopía y biopsia. Y recordemos que como un gran porcentaje de las lesiones de alto grado, del 10 a casi 40% de los altos grados, se diagnostican, tienen extensión glandular y pueden ser diagnosticados como AGC. Entonces, pues tampoco eso es problema. No es algo grave y es considerado aceptable. El segundo patrón es el de alto grado en atrofia. Y pues se parece un poquito a uno de los ejemplos que puse anteriormente, pero tiene también sus peculiaridades. El problema en este patrón, digamos, es que el fondo es, pues puede ser limpio por lo general y con muchas células de atrofia. Y cuando hay crecimientos nucleares en este tipo de células profundas, pues puede ser que tengamos dificultades para reconocer si solo es atrofia o ya es alto grado o incluso bajo en atrofia. Estos dos ejemplos son del Bethesda y lo que dicen aquí describen la fotografía, ¿no? Que es un patrón comúnmente visto en donde los tamaños nucleares son los núcleos son de mayor tamaño que lo normal. Si se fijan en esta fotografía del lado izquierdo, que estoy aquí en la fotografía de la izquierda, el grupo que está en el extremo izquierdo también son células profundas que no tienen mayor complicación, son totalmente normales, y aquí del lado derecho están células profundas en donde hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma y más hipercromasia nuclear. Y del lado derecho, la otra fotografía, la figura 5.45, pues también, ¿no? Son células profundas en donde la pérdida de la relación puede incluso hacerlas difícil de distinguir, de que solo sean células profundas de los estratos así ya más de hasta abajo, en donde las células son ya muy chiquititas y entonces uno puede tener dificultades en distinguir si son células súper profundas, o sea, casi de reserva, o si pudiera tratarse de una lesión de alto grado. Y lo que ayuda siempre, siempre es que haya
hipercromasia nuclear, irregularidad en la membrana y pues la pérdida franca, ¿no? de la relación núcleo-citoplasma. Los diagnósticos diferenciales en atrofia, pues ¿cuáles podrían ser? Que en vez de que sea alto grado en atrofia, es que sea un pasito menos, ¿no? Un nivel menos, que es bajo grado, o uno menos incluso, que solo sea atrofia. Y aquí están unos ejemplos. Del lado izquierdo es un alto grado en atrofia franquísimo, en donde me gusta mucho este ejemplo porque la fotografía de abajo, en donde parece como estas células formando como una curva, hacen una especie de cardumen. La disposición de las células es toda como parejita, mantienen la polaridad, y el grupo que está abajo, que luego en estas hay otros acercamientos de otros campos de esa misma laminilla, ya no se ve el cardumen como normalmente se ve cuando se toma o se muestrea un cérvix con epitelio atrófico, en donde se ven todas las células parejitas. Aquí, si se fijan, hay sobreposición, pero también hay algo de desorden, mucho desorden y una leve variación en los tamaños de los núcleos. Y eso es alto grado franco de atrofia. Y del lado derecho, que sería el diagnóstico diferencial, sería que hubiera bajo grado en atrofia. En estos dos sincicios de células de la derecha, del bajo grado, se ve sí una especie de remolino de las células, no se distinguen los límites entre una y otra, pero hay células que están mucho de mayor tamaño con núcleos también más grandes. O sea, hay crecimientos nucleares, pero también hay mayor cantidad de citoplasma, entonces no está perdida la relación núcleo-citoplasma. Por lo tanto, del lado derecho, o sea, es un bajo grado, y del lado izquierdo, en donde está perdida la relación núcleo-citoplasma de prácticamente todas las células, es un alto grado. Otro de los diagnósticos diferenciales es que solo sea atrofia. Del lado izquierdo de la barra, que es donde pongo los ejemplos que nos sirvan de parámetro para ver el diagnóstico diferencial, está arriba a la izquierda el ejemplo que les decía del Bethesda, que ya les había puesto en las diapos previas, en donde sí se ve franca pérdida de la relación núcleo-citoplasma en un contexto de atrofia, porque aquí hay células a un ladito profundas sin problemas. El ejemplo de abajo es un ejemplo de nosotros, en donde prácticamente todas las células, aunque son profundas, sí tienen estas características de irregularidades en la membrana, aunque no es tan hipercromática la cromatina, sí se ve bastante granular. No sé si recuerdan que hay algunos libros, las mencionan incluso como en roca, como los núcleos en roca o en piedra, ¿no? Como si fuera o un papel arrugado, porque se distinguen en algunas ocasiones las irregularidades de la membrana nuclear y se ven así como estos dos, como este ejemplo de abajo a la izquierda. Y el diagnóstico diferencial puede ser atrofia si, sobre todo como este caso tiene mala fijación, pues lo que ocurre es que va a haber células profundas y con crecimientos nucleares que pudieran hacernos pensar que se trate de una lesión de alto grado. Lo que nos ayuda en estos casos es fijarnos que esos cambios no sean focales y que sean parejos en toda la laminilla. Si están parejos en toda la laminilla, pues lo más probable, ¿no? Como este caso, es que solo se trate de atrofia y que estos crecimientos nucleares sean un cambio degenerativo, como se ve aquí en la fotografía de abajo, ¿no? En donde ni siquiera se distinguen la membrana citoplásmica porque está alisada. Entonces, ese tipo de células no deben ser ni siquiera valoradas o tratar de querer interpretarlas como alto grado porque no hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma, solo se ven un poquito más grandes los núcleos. Otro de los patrones es el alto grado queratinizado. Y pues también es bastante interesante. Del lado izquierdo está una fotografía del Bethesda, también del lado derecho, en donde aquí parece mucho más queratinizado que en las del lado derecho. Incluso este ejemplo a mí ya casi me hace pensar en que pudiera tratarse de carcinoma epidermoide, porque los núcleos son muy hipercromáticos, prácticamente en tinta china. Aunque el Bethesda en su pie de figura pone, perdón, pasé la diapositiva, que tienen marcado pleomorfismo, citoplasma queratinizado, pero que se trata de una lesión de alto grado, nada más. Del lado izquierdo igual, una lesión de alto grado, y lo único que pues mencionan que el citoplasma está queratinizado y que puede ser un poco complicado esto de reconocer o diferenciar de los carcinomas epidermoides.
Los diagnósticos diferenciales de este patrón, a mi parecer, creo que los más o con los que nos podríamos enfrentar con mayor frecuencia sería confundirlos el alto grado con bajo grado, sobre todo cuando hay disqueratocitos, también la paraqueratosis y el carcinoma epidermoide. Y vamos a ver uno por uno. Del lado izquierdo pongo el ejemplo del Bethesda, que ya les pasé en la diapo previa. El de abajo es un ejemplo de nosotros, en donde también son células profundas queratinizadas en un fondo muy limpio, que eso también es importante, ¿no? Que el fondo sea muy limpio, que nos ayuda a distinguir o diferenciar de los carcinomas epidermoides. Del lado derecho está una lesión de bajo grado, que si se fijan, esto nada más son disqueratocitos y no tienen, aunque los núcleos son hipercromáticos, no son tanto como los de la izquierda. Y otra cosa es que no hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma en los disqueratocitos. Si es clásico, están clásicos en disposición en grupo, con queratinización y núcleos algo atípicos, pero no llegan a tener la pérdida de la relación núcleo-citoplasma como la diapositiva de la izquierda. Otro de los diagnósticos diferenciales sería atrofia, o sea, en donde hay paraqueratosis, y pongo del lado izquierdo de la barra el ejemplo del Bethesda para que nos sirva nada más y tenerlo en la misma diapositiva y poder comparar. Y abajo un ejemplo de nosotros, del INCAN, en donde hay franca pérdida de la relación núcleo-citoplasma en ambos ejemplos del alto grado. ¿Y esto cómo se distinguiría de la paraqueratosis? Pues del lado derecho, pues vemos un fondo con atrofia, ¿no? Y la paraqueratosis, si recordamos que son células pequeñas con núcleos pignóticos. Entonces, no hay pérdida de la relación. Sí son células pequeñas, igual que en el alto grado, pero sin pérdida de la relación núcleo-citoplasma. El núcleo es pequeño y como un puntito, ¿no? Pignótico. Y obviamente el hecho de que como también se ven queratinizadas, esto podría quizá pues confundirnos, ¿no? O tiene que tomarse en consideración como un diagnóstico diferencial. Otro de los ejemplos del alto grado queratinizado es, por supuesto, el carcinoma epidermoide. Del lado izquierdo es un ejemplo del Bethesda, de un alto grado queratinizado. Abajo otro alto grado, pero es de nosotros, del INCAN. Y del lado derecho un carcinoma epidermoide que nos puede ayudar este ejemplo para distinguir o tomar en cuenta qué criterios son los que nos ayudarían a hacer la diferencia entre uno y otro. Primero que nada, la cantidad de células, porque eso es muy importante, ¿no? Si encontramos algo o un alto grado, si recuerdan casi los altos grados, es muy raro que esté todo sea alto grado. Por lo general son pocas células afectadas cuando vemos una lesión de alto grado y en los epidermoides no tanto. Claro, todo depende del muestreo, pero esa es una. Otro criterio que nos puede ayudar es el fondo. Y el más importante, o sea, la clave es que haya células en tinta china o fibroideas. Si encontramos tintas chinas o fibroideas y también canibalismo, ¿no? Perlas córneas, todo esto que ya sabemos del carcinoma epidermoide, pues por supuesto le pondremos epidermoide y no alto grado queratinizado. Y en el alto grado queratinizado es más frecuente y probable que encontremos fondos limpios o cuando mucho inflamatorios, como los dos ejemplos de la izquierda. Y en carcinoma epidermoide es más probable que tengamos fondos ya sea de diátesis o inflamación, inflamación, hemorragia y necrosis, cosa que no veríamos en el alto grado queratinizado. Entonces, esos son datos que nos ayudarían mucho para distinguir entre uno y otro. Otro de los patrones es el alto grado con sospecha de invasión. Y esto puede suceder con relativa frecuencia. El Bethesda solo pone este ejemplo, no hay otra foto, y en el pie de la figura dice que fue un alto grado con extensión a las glándulas endocervicales y que había necrosis focal. Algo que llama muchísimo la atención en este campo es que hay muchos núcleos en tinta china. Entonces puede ser que tengamos un caso en donde haya alto grado, pues, considerable, ¿no? En toda la laminilla, tengamos muy claro que es un alto grado y que en algún campo haya alguna que otra célula con estos datos que ya sugieren invasión, como esto. Y entonces, en esos casos podríamos poner lesión de alto grado y una nota que dijera, en este caso no es posible descartar invasión. Podría ser, ¿no? Una buena opción. Y obviamente, o sea, los diagnósticos diferenciales sería que solo sea alto grado o ya carcinoma epidermoide.
Y vean, del lado izquierdo pongo esta foto del Bethesda, que son estas fotografías que nos van a servir de parámetro, y abajo un alto grado con unas células ya muy pequeñas y algunas que parecen en tinta china, que sugerirían que se trata de invasión, pero no. Del lado derecho es un alto grado, nada más, y en este pues no tendríamos esos datos de células que sugieren la invasión, como son las células en tinta china, células con núcleos en tinta china. Otro de los ejemplos o de los diagnósticos diferenciales es el carcinoma epidermoide, o sea que ya se trata de un carcinoma epidermoide. Y bueno, la verdad es que, bueno, aquí es poner una cosa u otra, pues la verdad no haría gran diferencia en el manejo de la paciente. Solo serían para cuestiones prácticamente académicas y de tratar de ser lo más precisos posible, ¿no? Porque si no tenderíamos a nada más poner positivo y negativo y pues tampoco se trata de eso. Entonces, pues no. Del lado izquierdo está la foto del Bethesda, donde hay estas células que sugieren ya la invasión porque parecen ya núcleos en tinta china, pero eran escasas. Abajo es un caso de nosotros en donde vemos 3 células que ya son de alto grado, pero hay algunas mucho más pequeñitas con núcleos más hipercromáticos que sugieren que se pueda tratar de invasión. Y en estos casos, como les decía, ponemos alto grado y nuestra nota, ¿no? En este caso no es posible descartar invasión y ya. Y del lado derecho es un carcinoma epidermoide franco, en donde por cantidad de células y las características, miren, aquí hay como un remolino muy parecido a ese patrón sincicial, con luego estas células más pequeñas o en tinta china, y en el campo de abajo son células o con núcleos en tinta china francos, ¿no? Y esto fue un carcinoma epidermoide. El quinto patrón es el que sugiere células endometriales. Y hay 2 ejemplos o 2 fotografías que estoy poniendo aquí que son del Bethesda. En esta primera, que está compuesta de 2, prácticamente la fotografía con la letra A, el pie de figura dice que es un grupo de células de alto grado que tienen esta disposición que sugiere células glandulares, ¿no? Y que la cromatina es atípica y el contorno de las células, de los núcleos es un poco irregular. Y del lado derecho ponen un grupo de células endometriales solo para comparar cómo puede parecerse las células endometriales a los altos grados, como este caso en específico, que por el tamaño de las células y la disposición puede hacernos pensar que se trate de epitelio glandular en lugar de plano. Hacer la distinción en estos casos, sobre todo en base líquida, a veces es muy difícil porque la tinción pues suele ser, por lo general, lo que yo he visto es que es muy hipercromática y cuesta mucho trabajo. Entonces, tenemos que de verdad tratar de buscar en estos casos acuciosamente en toda la laminilla, a ver si encontramos células, las clásicas o características de alto grado que nos ayuden o nos apoyen a hacer el diagnóstico. Y si no, en todo caso, pues ponerle AGC, ¿no? El ejemplo de la derecha también es un ejemplo del Bethesda y dice el pie de figura que, que es una lesión de alto grado y que pueden disponerse como estos agregados tridimensionales y que pueden semejar células glandulares, nada más, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales de este patrón que sugiere células endometriales, pues obviamente lo más frecuente más bien van a ser pues los que parecen o que son células glandulares, como adenocarcinoma, células endometriales y células de reserva. Vamos a ver los ejemplos, ¿no? Del lado izquierdo de la barra pongo el ejemplo del Bethesda, un ejemplo del INCAN de un alto grado que parecían células glandulares. La verdad es que cuesta mucho trabajo. En estos casos, como les decía, hay que buscar en toda la laminilla y no guiarnos por solo un grupo o 2, 3 grupos. Y del lado derecho está un caso de un adenocarcinoma en donde, bueno, pues aquí podríamos pensar, sobre todo donde están los grupos o como incisios, como los ejemplos de abajo, que se parecen un poco incluso a los agregados incisiales o a células endometriales, ¿no? Este caso fue un adenocarcinoma in situ, el adeno de este ejemplo. Otro de los diagnósticos diferenciales en este tipo de patrón que sugiere células endometriales es que se trate nada más de células endometriales descamadas o en una mujer que esté menstruando, o si pudieran ser células endometriales atípicas, como es este ejemplo de la derecha, ¿no? Del lado izquierdo pongo el ejemplo del Bethesda para que comparemos
Y abajo a la izquierda es un ejemplo del INCAN, en donde, si se fijan, aquí hay un grupo, ¿no?, de células endometriales que se disponen, están todas parejitas, mantienen la polaridad, pero abajo el grupo de estas mismas células, que son en este caso endocervicales, son muy pequeñas y parecen endometriales, o también pueden confundirnos que se tratara, o podemos pensar que se tratara de un alto grado con extensión glandular. Y del lado derecho, pues células endometriales atípicas francas, pero podrían confundirse o pensar, si uno no las interpreta pues correctamente, o no distinguimos que, por ejemplo, estos grupos tienen una pequeña vacuola, se podrían interpretar como lesión de alto grado, porque se pueden ver, es frecuente que se vean como de frente las células glandulares, y podamos prácticamente solo distinguir un pequeño ribete de citoplasma y pensar que es una célula profunda y diagnosticarla como alto grado. Otro de los diagnósticos diferenciales con este patrón que sugiere endometriales son las células de reserva. Este ejemplo de la derecha, se fijan, son como racimos pequeños de estas células endometriales que casi no tienen nada de citoplasma, y pueden confundirse por esta disposición como en grupo y sobreposición con altos grados, con este patrón sincicial, pero que semeja a células endometriales por el tamaño tan pequeño. Una de las maneras o formas de distinguirla es que las células de reserva se disponen, sí, efectivamente, como pequeños racimos de uvas, pero no tienen prácticamente nada de citoplasma. Entonces eso ayuda. Y otra de las características que es frecuente, que estos núcleos, que son núcleos prácticamente desnudos, se ven como muy dispersos también, a pesar de que hay agregados en los frotis, también pueden verse de manera dispersa por el resto de la laminilla. Eso no lo harían las células de alto grado que sugieren células endometriales. El otro patrón, el que lo numeré aquí, o está numerado como el sexto, el número 6, son lesiones de bajo grado con células que sugieren alto. Y aquí son dos ejemplos del Bethesda, en donde pues son dos bajos grados francos, pero hay algunas células que están aquí señaladas con la flecha, estas 3 células. El Bethesda, en esta foto con el pie de figura, dice que es un bajo grado con estas 3 células que sugieren alto, y que lo que se debe hacer es ponerle lesión de bajo grado y una nota en donde diga que existen escasas células que sugieren lesión de alto grado, nada más. Del lado derecho es otro ejemplo del Bethesda, en donde el bajo grado aquí es muy franco y hay 3 células, ¿no?, que sugieren alto. Depende de la cantidad de células que veamos que parecen de alto grado, podemos decir o inclinar la balanza, ¿no?, si le ponemos bajo ya con la nota, o ya le ponemos de plano alto. Por desgracia no hay un número, lo mismo que pasa con el ASCA-H y el ASCUS y todo, ¿no? No hay un número mágico como para decir, si veo más de 20 células ya le pongo, o 40, no, pues no. Pero por lo general se considera que 10 células es un número considerable, ¿no?, para ya poder inclinar la balanza a ponerle alto grado y no dejarlo como bajo con una nota de que hay escasas células, ¿no?, que sugieren alto. Dependerá de la cantidad de las células y las características de estas células. Se fijan, estos dos ejemplos, el de la derecha, a mí, las células estas de alto grado me parecen como mucho más francas de alto grado que el ejemplo de la izquierda, que es la figura 5.47. Estas 3 células, yo siento que todavía tienen algo de citoplasma. Sin embargo, del lado derecho, no. Está mucho más perdida la relación y yo estaría como más tranquila. Bueno, dependiendo de la cantidad, ¿no? Con 3 células, pues no, el diagnóstico debe ser bajo con nota, ¿no?, de alto. Aunque en esta foto de la derecha, la 5.48, en el pie de figura, en el Bethesda le pusieron, ponen aquí que la interpretación definitiva deberá ser alto. Yo creo que dependerá, como les decía, de la cantidad de células para que uno esté tranquilo o cómodo con el diagnóstico. Los diagnósticos diferenciales pues van a ser bajo grado en atrofia y también alto grado. Aquí pongo el ejemplo del Bethesda y un ejemplo de nosotros, que es un bajo grado, en donde hay algunas células que sugieren alto porque era un caso en donde era un epitelio atrófico, ¿no?
Y del lado derecho, bajo grado, en atrofia nada más, ¿no? Entonces, en estos casos podríamos pensar que, ¿qué tal si solo es bajo? Estas células grandotas es bajo y las otras alto. Pero se fijan, las otras no tienen pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Entonces, por tal razón, el ejemplo de la derecha solo es bajo grado en atrofia. Porque no hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma, ni en ninguna, ni en la que tiene el núcleo muy grande, ni en las que están en estos como sincicios o remolinos de células profundas. Otro de los diagnósticos diferenciales es que sea ya alto grado, o sea, totalmente alto grado, que es lo que les decía, que uno tendrá que poner en la balanza qué tantas células de alto grado hay para decidir ponerle bajo con alto, ¿no? O sea, bajo con nota de que hay escasas células de alto, o ya inclinar la balanza a que se trate de un alto grado franco. Y el otro patrón es el alto grado con núcleos hipocromáticos, que esto, bueno, pues es muy bonito y yo creo que hace mucho tiempo seguro que no estaba descrito y probablemente sacábamos estos casos como cambios citopáticos o le poníamos una nota o nos las saltábamos de plano, ¿no? Pero el Bethesda ahora en esta edición los describe y los pone como un patrón más de difícil diagnóstico o problemático. Y en estas dos figuras justo lo que vemos son grupos de células con algo de sobreposición, tienen variación en los tamaños de los núcleos y también la característica principal, ¿no? Hipocromasia. Pero la clave es la pérdida de la relación núcleo-citoplasma que está presente en pues, en todas las células. Y del lado derecho, justo aquí, vemos, a pesar de los núcleos hipocromáticos, algunas células ya francas o características de alto grado que son las que casi siempre queremos como encontrar y ver para ya estar como que, ¿no? Tranquilos de que ya es un alto grado, ya descansa mi alma, ¿no? Y puedo hacerlo o firmarlo con más tranquilidad. Y los diagnósticos diferenciales son también células de reserva y adenocarcinoma, que son entidades en donde se presenta hipocromasia nuclear. Del lado izquierdo de la barra está el ejemplo del Bethesda, que acabo de ponerles, un ejemplo del INCAN, en donde había alto grado como disperso en una franja prácticamente donde había moco, y estas células con pérdida de la relación núcleo-citoplasma, la cromatina muy hipocromática, y algo que llamaba la atención es que la membrana nuclear no era irregular, pero había otros campos en donde sí se veía más hipercromática y ayudaba como con tranquilidad a hacer el diagnóstico. Y del lado derecho, pues un ejemplo, ¿no? De células de reserva en donde pues estos incisios o grupos de células pueden, dependiendo de la tinción, de la fijación e incluso de cada paciente, ¿no? Pueden verse más o menos hipocromáticos estos núcleos. Pueden verse tan hipocromáticos y tan en racimos que el Bethesda menciona que hay que tener cuidado con las células de reserva porque pueden confundirse también con células glandulares, sobre todo endometriales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las de reserva, no confundirlas con endometriales ni con alto grado. Hipocromático también, ¿no? Y otro diagnóstico diferencial puede ser el adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque hay hipocromasia en los adenocarcinomas, ¿no? Del lado izquierdo de la barra vemos un alto grado con núcleos hipocromáticos, que es el del Bethesda. Abajo está un ejemplo nuestro, en donde también pues muchos núcleos hipocromáticos, incluso algunos con variación de estos tamaños, y entremezcladas algunas células con núcleos más hipercromáticos que permitían hacer el diagnóstico de alto grado con como más tranquilidad, ¿no? Y del lado derecho podemos compararlo con un adenocarcinoma, en donde también es frecuente, pues es de hecho una característica, ¿no? Muy frecuente, encontrar hipocromasia nuclear o cromatina fina y marginada a la periferia. Algo que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, pues es el fondo, ¿no? En los adenocarcinomas vamos a encontrar un fondo muy hemorrágico o inflamatorio, y en los altos grados por lo general no, va a ser muy limpio. Otra característica va a ser la cantidad de células que vamos a encontrar en los adenocarcinomas, que por lo general es mayor o va a ser mayor, y la presencia de nucleolos, como es este ejemplo, ¿no? Que puede ser que en algunos campos no se distinguen muy bien, pero en otros ya es un poco más fácil identificarlos. Ahora vamos a ver unos ejemplos para hacer un pequeño repaso
Y este es de una mujer de 80 años con antecedente de histerectomía y salpingoforectomía bilateral hace 2 años por carcinoma de ovario, y el reporte histopatológico fue carcinoma papilar seroso. El último PAP que le hicieron fue en el 2019, que había sido diagnosticado como ASCUS, y se tomó una nueva citología, que esto es relativamente reciente, de junio del 2020, en donde encontramos lo siguiente. Recuerden que tenía histerectomía, entonces el fondo, pues aunque hay algo de atrofia, pues no es tanto. Para 80 años, se fijan, regresamos a ver los datos, 80 años, y tenía esta maduración del epitelio y unas escasas células como estas que llamaban la atención, en donde uno está así como pensando, ¿le pongo bajo o alto? Algunas, como la de la derecha, es mucho más franco que se trate de un bajo grado. Sin embargo, del lado izquierdo hay escasas células como estas, como eran 3 células, que parecían o sugerirían ya que se tratara de alto porque tienen mucho menos citoplasma. En otras zonas o áreas de la laminilla encontramos igual, vean, el fondo, a pesar de los 80 años y histerectomizada, una maduración bastante buena, y células como esta, que es intermedia, con pérdida de la relación, no, perdón, sin pérdida de la relación núcleo-citoplasma, pero núcleos muy grandes, cromatina granular y membrana irregular. Y esto, aquí tenemos el diagnóstico sin problema de bajo grado. También del lado derecho, bajo grado, ¿no? El mismo tipo de células. Sin embargo, en otras áreas de la laminilla había estos grupos sinciciales. Entonces uno se queda así como, ¿cómo que bajo grado con estos grupos? Entonces, estos grupos, para alguien que empieza a ver citología, pues esto parece glandular. La verdad es que tienen forma, disposición de epitelio glandular, pero algo que llama muchísimo la atención es que tienen la cromatina más granular, no tan hipocromática. Entonces, cuando veamos este tipo pues de grupos o sincicios más bien, con cromatina granular, formación como de remolinos, incluso algo que menciona el Bethesda, estos bordes, a veces romos de estos grupos, puede tratarse de un alto grado con extensión glandular. Entonces, y se fijan en la fotografía de abajo a la derecha, hay mucho desorden y variación en los tamaños de los núcleos. Entonces, esto pues se trató de un alto grado, ¿no? En otras partes de la laminilla tratando de encontrar así el clásico, ¿no? Para estar tranquilos, encontramos estas células ya más pequeñas, ya como más características del alto grado, que a mi parecer sería un patrón no problemático, el alto grado clásico, y también del lado derecho esta fotografía muy franca de alto grado. Entonces, pues este caso se diagnosticó como alto grado, le hicieron biopsia de cervix y fue una lesión intraepitelial de alto grado con extensión glandular, que es lo que les decía. Cuando encontremos estos grupos incisionales, es mucho más frecuente que se trate de un alto grado con extensión, ¿no? Sobre todo si la cromatina es granular gruesa. Este otro caso es de una mujer de 48 años y le tomaron una citología en 2010, es un caso ya de muchos años, y esta fue la primera vez que le tomaron una citología en el INCAN y encontramos esto. En una vista panorámica de la laminilla vemos muchas células, muy celular, y ahorita les voy a mostrar acercamientos de estos grupos, que lo que vemos es que dice uno, ay, ¿qué pasa? Aquí esto es glandular, ¿no? Parece glandular porque tiene hipocromasia, luego están en un grupo, pues sobrepuesto y tienen disposición de glandular. Les voy a decir por qué uno piensa eso, que es lo que inicialmente pensamos por qué es glandular. Pensamos que es glandular porque aquí hay células de epitelio plano perfectamente normales, epitelio plano superficiales e intermedias. Y entonces uno dice, bueno, si esas son superficiales, intermedias y eso es franco plano, pues entonces lo otro es glandular, no hay para dónde, ¿no? Pero no, resulta que si vemos más campos de este caso, y ahorita vamos a ver más fotografías, los núcleos son muy, pero muy hipocromáticos. Vean en el acercamiento, hasta parece que tuvieran citoplasma amplio con vacuolas, pero en otros campos prácticamente son casi núcleos desnudos. Si vemos a más detalle, entremezcladas con estas células aquí arriba a la izquierda, que son muy hipocromáticas, están otras también pequeñas, pero
aunque tienen poco citoplasma, que son con pérdida de la relación, la cromatina es más granular y gruesa, y estas son de alto grado, ya un poco más parecido al patrón clásico o a la disposición, a la citomorfología más bien clásica del alto grado. Y entonces, o si seguíamos buscando exhaustivamente, encontramos en otras partes de la laminilla estas células como con núcleos hipocromáticas entremezcladas con las clásicas de alto grado, con núcleos más hipercromáticos, cromatina irregular, pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Por lo tanto, esto nos facilita hacer el diagnóstico de que se trataba esto de un alto grado y que la lesión estaba en el epitelio plano y no en el glandular. Pero la verdad es que si regresamos las fotografías o las diapos, estos del principio parecen franco-glandular, ¿no? Entonces, la verdad es un caso, sí, estos patrones sí son algo problemáticos, ¿no? Del lado derecho es una fotografía de la biopsia, en donde se ve una glándula con extensión glandular. Aquí está la lesión y se ve cómo se está metiendo en la glándula. Y bueno, lo diagnosticamos en citología como lesión de alto grado y le hicieron la biopsia de cervix. Habían sido fragmentos sueltos de carcinoma epidermoide, pero el cono, que es la fotografía que puse, fue carcinoma epidermoide in situ con extensión glandular y los bordes quirúrgicos no tuvieron neoplasia. Y creo que ya es la última. Pues muchas gracias y con esto acabamos los patrones problemáticos que, pues la verdad, todo puede ser problemático, incluso los que yo ya les había mencionado que pueden no serlo, o incluso los que están, según el Bethesda, puestos, ¿no? O referidos ahí como problemáticos. A lo mejor haya alguien que tenga especial experiencia en algunos y esos ya no les resulten problemáticos. Todo dependerá, yo creo, en algunas ocasiones, como de la experiencia de quien está observando la laminilla, de las características de cada laminilla, ¿no? De la toma, de la muestra, de la tinción, del extendido, de si es base líquida o incluso de si es convencional, ¿no? Va a haber muchos factores que intervengan en que le llamemos problemático a un caso o no problemático. Pues muchas gracias y estamos aquí para escuchar si tienen alguna pregunta y contestar sus dudas. Muchas gracias.